Hay un tipo de silencio que duele más que cualquier grito. Es el silencio de quien habla y se da cuenta de que sus palabras atraviesan el aire sin llegar a nadie. Estás ahí, en la misma habitación, diciendo algo que consideras importante, y tus hijos siguen mirando el móvil. No es distracción, es indiferencia, como si fuera solo un ruido de fondo que han aprendido a filtrar. Y en ese momento, algo dentro de ti se rompe. No es ira, todavía. Es la repentina percepción de que has dejado de tener peso. Tus palabras, que antes organizaban la casa, definían límites, tenían autoridad, ahora resbalan por la superficie de las cosas sin dejar huella. Te has vuelto opcional, presente, pero irrelevante. Esto no sucedió de repente. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Hubo un tiempo en que tus hijos te escuchaban, quizás no siempre estaban de acuerdo, pero prestaban atención. Había un reconocimiento tácito de que tu voz significaba algo. Entonces, sin que te dieras cuenta exactamente cuándo, eso empezó a cambiar. Las respuestas se hicieron más cortas, las miradas más evasivas. Las puertas de las habitaciones se cerraron con más frecuencia. Y tú, tratando de reconquistar el espacio que sentías que se te escapaba, empezaste a hablar más alto, repitiendo las mismas cosas, recordando, siempre que era posible, todo lo que había hecho. Después de todo lo que he sacrificado por ti, siempre he estado aquí. No tienes ni idea de lo que he renunciado. Como si la repetición pudiera hacer que sus palabras recuperaran el peso que habían perdido. Pero no lo recuperaron. Y cuanto más insistes, más se alejan. Lo que nadie te ha dicho es que hay una diferencia brutal entre obediencia y respeto. Tu hijo puede hacer lo que le mandas porque teme las consecuencias. Puede ceder porque está cansado de discutir. Incluso puede fingir que está de acuerdo para que dejes de hablar. Eso no es respeto, es solo una forma de mantenerte callado. El respeto genuino no necesita ser exigido. Surge de forma natural cuando alguien reconoce, sin que se le obligue, que tu presencia tiene valor, que tus palabras transmiten sabiduría, experiencia, coherencia, que eres alguien digno de atención, no porque seas padre o madre, sino porque hay algo en tu forma de ser que inspira consideración. Y cuando te das cuenta de que eso ya no ocurre, te invade la desesperación. Empiezas a buscar ese reconocimiento de todas las formas posibles, exigiéndolo, recordándolo, comparando, intentando que tus hijos vean lo que tú crees que es obvio, que mereces respeto, pero hay algo que aún no has entendido completamente. Arthur Schopenhauer, filósofo que dedicó su vida a comprender la naturaleza del sufrimiento humano, identificó una de las trampas más crueles de la existencia, el deseo de ser reconocido. Se dio cuenta de que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de las cosas en sí, sino de nuestra desesperada necesidad de que los demás vean valor en lo que hacemos, en lo que somos. Y cuanto más intensa es esa necesidad, más frágiles nos volvemos, porque ponemos nuestra paz interior en manos de quienes pueden en cualquier momento negárnosla. Schopenhauer llamaba a esto esclavitud de la voluntad, cuando dejas de existir para ti mismo y pasas a existir solo a través de la mirada del otro. Y eso es exactamente lo que está pasando. No solo estás sufriendo por la falta de respeto de tus hijos, estás sufriendo porque necesitas ese respeto para sentirte completo, porque en algún momento tu dignidad quedó rehén de su aprobación. Y mientras esto continúe, estarás atrapado en un ciclo que solo empeora. Lo que este vídeo va a revelar no es una lista de técnicas para que tus hijos te respeten, porque esa no es la verdadera cuestión. La cuestión es, ¿por qué necesitas tanto ese respeto? ¿Qué ha pasado para que tu paz dependa del reconocimiento de aquellos a quienes has criado? Y lo más importante, ¿qué pasa cuando dejas de exigir y empiezas a existir de una forma radicalmente diferente? Vamos a sumergirnos en la estructura psicológica que transforma a los padres dedicados en personas que mendigan atención. Vamos a entender por qué cada intento de forzar el respeto corroe aún más tu autoridad. Y vamos a descubrir el único camino real para que tus hijos vuelvan a verte. Un camino que, paradójicamente, pasa por dejar de necesitar que eso suceda. Pero antes de llegar a eso, debes comprender una verdad que nadie se atreve a decir en voz alta sobre esta dinámica familiar que te consume por dentro. La verdad que nadie te ha contado es que estás cobrando una deuda que nunca se contrajo oficialmente.
Nadie se sentó con tus hijos cuando eran pequeños y les dijo: mirad, vuestros padres van a sacrificar muchas cosas por vosotros. Van a renunciar a sueños, a tiempo, a dinero, a sueño. Y cuando crezcáis, les debéis respeto eterno, gratitud incondicional y reconocimiento constante. Eso nunca sucedió, pero aún así, mantienes una cuenta mental detallada de todo lo que has hecho. Cada noche que te despertaste para cuidarlos cuando estaban enfermos, cada factura que pagaste ajustando el presupuesto, cada plan tuyo que quedó para más tarde porque ellos eran lo primero, cada vez que te tragaste el cansancio, la frustración, el miedo, para estar presente. Y la cuenta está ahí, registrada con dolorosa precisión en tu memoria. El problema es que tus hijos no tienen acceso a ese registro. No saben, no pueden saber exactamente lo que te costó. Para ellos, tu dedicación fue solo el escenario normal de la infancia. No fueron testigos de tus dudas, tus miedos, las veces que quisiste rendirte pero continuaste. Solo vieron el resultado final, tú allí, cumpliendo con tu papel. Y desde su perspectiva, eso era lo que hacían los padres. No porque fuera extraordinario, sino porque era lo esperado. Puedes sentir la injusticia de esto ardiendo por dentro, pero hice mucho más de lo esperado. Me entregué de verdad, siempre los puse antes que a mí mismo. Y tal vez sea cierto, probablemente lo sea, pero hay una diferencia fundamental entre dar y dar esperando reconocimiento. Cuando das libremente, sin esperar nada a cambio, permaneces íntegro. La acción parte de ti y termina en ti mismo. Das porque quieres, porque lo consideras importante, porque tiene sentido para ti, no porque esperes que eso genere una deuda en el otro. Pero cuando das esperando reconocimiento, aunque no lo admitas conscientemente, cada gesto de dedicación se convierte en un crédito que crees que tienes derecho a cobrar más adelante. Y ahí radica el problema, porque tus hijos no firmaron ese contrato, no se comprometieron a pagarte con respeto de por vida. En su mente, el amor no funciona como una transacción comercial, y en la tuya, sin que te des cuenta claramente, sí funciona. Hay algo aún más profundo aquí. Schopenhauer observó que gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestra incapacidad para aceptar que el mundo no funciona según nuestras expectativas. Lo llamó conflicto entre la voluntad individual y la realidad. Tú quieres, con todas tus fuerzas, que tus hijos reconozcan tu sacrificio. Esa voluntad es legítima, es humana. Pero la realidad es que ellos no pueden ver lo que tú ves, no porque sean malos o ingratos por naturaleza, sino porque lo ven desde otro ángulo. Para ellos, tú eres la figura que siempre ha estado ahí, constante, presente. Y los seres humanos tienen una tendencia natural a dar por sentado lo que nunca falta. No es maldad, es el funcionamiento normal de la percepción. Solo te das cuenta de la importancia del agua cuando se seca el grifo. Solo valoras el aire cuando falta. Tus hijos solo se darían cuenta del verdadero peso de tu dedicación si ésta no hubiera existido. Pero existió, y por eso, paradójicamente, se volvió invisible. Y tú, atrapado en el conflicto entre lo que quieres y lo que eres, sufres, porque estás tratando de forzar la realidad a ajustarse a tus expectativas, y la realidad no se doblega. Entonces empiezas a hacer lo que toda persona herida hace cuando siente que no se la ve. Empiezas a exigir, de forma explícita o velada. Les recuerdas a tus hijos lo que hiciste. Comparas. Cuando tenía tu edad, ya ayudaba a mis padres. No me pasaba todo el día con el móvil, tenía respeto. Creas paralelismos entre lo que ofreciste y lo que recibes a cambio. Y siempre, inevitablemente, el balance es negativo en tu percepción. No hacen lo suficiente. No reconocen lo suficiente. No muestran gratitud en la medida que tú consideras justa. Y cuanto más lo señalas, más se alejan. Porque a nadie le gusta que le recuerden constantemente una deuda que no siente que haya contraído. Es como si estuvieras cobrando intereses por un préstamo que ellos consideran un regalo. Y la confusión entre ustedes solo aumenta. Lo que sucede entonces es que la cobranza se convierte en el único idioma que conoces para relacionarte con ellos. Cada conversación conlleva un subtexto de decepción. Cada elogio viene acompañado de una crítica implícita. Qué bueno que conseguiste ese trabajo. Ahora tal vez entiendas lo que es tener responsabilidad. No puedes simplemente celebrar. Necesitas educar, corregir.
señalar dónde aún están por debajo del nivel, porque en el fondo estás tratando de hacerles ver lo que tú ves, que mereces más atención, más consideración, más respeto. Y esa necesidad se infiltra en cada interacción. Tus hijos lo notan. Puede que no sepan articular exactamente lo que sienten, pero su cuerpo lo sabe. Por eso las visitas son más cortas, las llamadas más escasas, las excusas más frecuentes. Se están protegiendo, no necesariamente de ti, sino de la constante sensación de insuficiencia que ahora evoca tu presencia, porque cada vez que están cerca de ti, sienten que están fallando, que nunca serán suficientes, que nunca lograrán satisfacerte, y eso es agotador. Tú, por otro lado, interpretas este distanciamiento como una prueba más de falta de respeto. ¿No llaman? Es porque no les importas. ¿No te visitan? Es porque no tienes valor para ellos. ¿Se quedan poco tiempo? Es porque no soportan tu presencia. Y tal vez haya algo de verdad en ello, pero no de la forma en que tú piensas. No soportan la versión de ti que exige sin cesar, que convierte cada encuentro en un acto de rendición de cuentas, que convierte la relación en un tribunal en el que ellos son siempre los acusados. Esa versión, de hecho, se ha vuelto difícil de soportar, pero no porque seas una mala persona, sino porque estás actuando desde una herida que no cicatriza, la herida de no ser visto, de no ser reconocido. Y esa herida sangra en cada interacción, contaminando lo que podría ser simple, ligero, genuino, y el ciclo se cierra. Cuanto más exiges, más se alejan. Cuanto más se alejan, más te sientes menospreciado. Cuanto más menospreciado te sientes, más intensamente exiges. Y la distancia entre vosotros se convierte en un abismo que ninguna cantidad de palabras puede atravesar. Hay un momento específico en el que esto toca fondo. Es cuando te das cuenta de que te has convertido en rehén, no de tus hijos, sino de su opinión sobre ti. Tu paz interior ahora depende de una llamada que te hagan, de una visita que programen, de una palabra de reconocimiento que nunca llega. Te despiertas pensando si hoy te llamarán, miras el móvil esperando un mensaje, y cuando el día termina sin nada, duermes un poco más pesado, un poco más resentido, un poco más convencido de que has dedicado tu vida a personas que no lo merecen. Pero la verdad, y esta es la parte que duele, es que has entregado el control de tu dignidad. Estás permitiendo que la forma en que te tratan defina quién eres. Y Schopenhauer tenía un nombre para eso: esclavitud de la voluntad. Te has convertido en esclavo de la necesidad de ser respetado. Y mientras esa necesidad gobierne tu vida, estarás atrapado. Porque tus hijos, conscientemente o no, perciben esa desesperación. Y la desesperación nunca inspira respeto. Inspira lástima, o incomodidad, o irritación, pero nunca la admiración genuina que tanto buscas. Y eso nos lleva a la pregunta que no quieres hacer, pero que debes hacer. ¿Qué ven realmente tus hijos cuando te miran ahora? La respuesta es más inquietante de lo que imaginas. Cuando exiges respeto, tus hijos no ven a un padre o una madre que lucha por un reconocimiento justo. Ven a alguien que intenta controlar emocionalmente. Para ti es una petición legítima, para ellos es chantaje. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿ni siquiera puedes devolverme una llamada? Esa frase, que en tu cabeza expresa un dolor legítimo, en la cabeza de ellos suena a manipulación, como si estuvieras utilizando el pasado como arma para obtener comportamientos en el presente. Y tal vez realmente lo estés haciendo, no porque seas una persona manipuladora por naturaleza, sino porque ya no sabes cómo pedir atención sin recurrir a la culpa. El dolor de no ser visto te ha convertido en alguien que utiliza el sufrimiento como moneda de cambio. Estoy sufriendo por tu culpa, así que tienes que cambiar. Esta lógica parece razonable cuando estás inmerso en tu propia experiencia, pero vista desde fuera, suena a coacción, como un intento de forzar el amor a través de la culpa, y nadie respeta a quien tiene que forzar. Hay una capa aún más compleja. Tus hijos crecieron viéndote sacrificarte, pero lo que tú llamas sacrificio, ellos pueden haberlo experimentado como asfixia. Tú creías que estabas siendo dedicado. Ellos sentían que estaban siendo vigilados. Tú creías que los estabas protegiendo. Ellos percibían control. Eso no significa que tus intenciones fueran malas. Significa que la intención y el impacto no siempre coinciden.
Es posible que realmente quisieras lo mejor para ellos, pero si la forma en que lo expresaste les hizo sentir que nunca eran lo suficientemente buenos, que sus decisiones nunca eran respetadas, que cualquier movimiento fuera del guión que tú habías planeado era motivo de decepción, entonces lo que ellos registraron no fue amor incondicional, fue amor con condiciones, y el amor con condiciones no genera respeto espontáneo, genera obediencia tensa, o rebeldía, o, eventualmente, distancia. Quizás estés pensando, pero yo solo quería que no cometieran los mismos errores que yo cometí. Intentaba ahorrarles sufrimiento, y eso es cierto, pero hay una diferencia entre ofrecer orientación e imponer caminos, entre compartir experiencias y dictar destinos. Tus hijos necesitaban y aún necesitan espacio para equivocarse, para tropezar, para aprender por las malas cuando fuera necesario, porque así es como los seres humanos desarrollan la confianza en sí mismos. Pero si cada vez que se acercaban a un error intervenías, si cada decisión que no aprobabas generaba tensión, si cada paso fuera del guión era recibido con preocupación excesiva o críticas veladas, nunca tuvieron la oportunidad de convertirse en personas completas. Y en el fondo, lo saben. Saben que parte de la dificultad que tienen hoy para tomar decisiones, para confiar en su propio criterio, para sentirse capaces, proviene de una infancia en la que no se les dejaba respirar. Y cuando ahora les exiges respeto, parte de lo que sienten es rebeldía. Rebeldía por tener que agradecer una dedicación que, en su experiencia, más les aprisionó que les liberó. No es sencillo, no es blanco o negro. Tú realmente te dedicaste, realmente hiciste lo que creías mejor. Pero el resultado no fue el que esperabas, y la dificultad de aceptar esto es inmensa, porque aceptarlo significa mirar atrás y reconocer que tal vez, a pesar de todas las buenas intenciones, no acertaste en todo, que tal vez hubo momentos en los que tu necesidad de controlar fue mayor que tu capacidad de confiar, en los que tu miedo a lo que les pudiera pasar sofocó la libertad que necesitaban para crecer. Y reconocerlo no significa que hayas sido un mal padre o una mala madre, solo significa que has sido humano, imperfecto, intentando hacerlo mejor con las herramientas que tenías. Pero tus hijos también son humanos, y su experiencia es válida, aunque contradiga la tuya. Lo que tú viviste como cuidado, ellos pueden haberlo vivido como una carga, y ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Cuando Schopenhauer hablaba de la voluntad, se refería a esa fuerza ciega que nos impulsa a buscar, a querer, a exigir que la realidad sea de una determinada manera. Y la voluntad nunca está satisfecha. Consigues que tus hijos te llamen una vez a la semana y pronto quieres que te llamen dos. Consigues una visita y te molesta que haya sido corta, porque la voluntad no busca la satisfacción real, busca movimiento, quiere más, siempre más. Y mientras estés atrapado en esa rueda, exigiendo respeto, exigiendo reconocimiento, comparando lo que das con lo que recibes, nunca estarás en paz. Porque la naturaleza de la voluntad es ser insaciable, y tus hijos se dan cuenta de eso. Se dan cuenta de que nada de lo que hagan será suficiente, que siempre habrá una nueva exigencia, una nueva expectativa, una nueva forma en la que se están quedando atrás, y ante esta percepción, hacen lo único que les queda, se alejan, no porque no te quieran, sino porque necesitan preservar la poca cordura que les queda, porque estar cerca de alguien que nunca está satisfecho es emocionalmente devastador. Y aquí está la cruel paradoja. El respeto que tanto deseas solo vendría si dejaras de necesitarlo, porque el respeto genuino no nace de la culpa, el miedo o la obligación, nace de la admiración, y la admiración no se puede forzar. Admiras a alguien que es completo por sí mismo, alguien cuya dignidad no depende de la validación de los demás, alguien que está tan seguro de su propia importancia que no necesita convencer a nadie de ello. Cuando exiges respeto, estás anunciando tu fragilidad. Estás diciendo, necesito que me digáis que tengo valor porque no puedo sentirlo por mí mismo. Y esa vulnerabilidad, aunque humana, corroe la autoridad natural que podrías tener, porque la autoridad real no se impone, se reconoce. Tus hijos respetarían naturalmente a alguien que no necesita respeto, alguien que existe plenamente, que tiene paz interior,
que no está constantemente auditando el comportamiento de los demás para sentirse validado, pero te has convertido en lo contrario, y cuanto más intentas arrancar el respeto por la fuerza, más imposible se vuelve recibirlo de forma genuina. Entonces, ¿qué sucede cuando un padre o una madre finalmente se da cuenta de que la batalla está perdida? Que cada intento de forzar el reconocimiento solo aleja más, que la cuenta que mantienes mentalmente nunca se pagará porque el otro ni siquiera sabía que debía hacerlo. Hay dos caminos. El primero es el amargo. Es cuando te rindes, pero mantienes el resentimiento. Dejas de exigir, pero te congelas emocionalmente. Tus hijos te llaman y tú respondes con monosílabos. Te visitan y tú solo estás presente físicamente. Has decidido que si ellos no te respetan, tú tampoco te vas a dedicar a ellos. Y ese camino no te trae alivio, solo te trae una forma diferente de sufrimiento, porque ahora, además de no ser respetado, te has convertido en alguien que castiga con su ausencia emocional, y tus hijos lo sienten, y el abismo se hace más grande. El segundo camino es más difícil al principio, pero es el único que realmente libera. Es el camino de soltar. No la relación, sino la necesidad de que la relación sea de una determinada manera, de aceptar que no controlas cómo te ven, de reconocer que tu valor no depende del reconocimiento de ellos, y de elegir estar presente no porque ellos lo merezcan, sino porque tú quieres, porque tiene sentido para ti, porque hay algo más importante en juego que un tira y afloja emocional en el que nadie gana. Y ese camino pasa por algo que aún no has hecho del todo: dejar de ser víctima de tu propia dedicación. Dejar de ser víctima de tu propia dedicación significa reconocer algo que nadie quiere admitir. Parte de tu sufrimiento no proviene de lo que tus hijos hacen o dejan de hacer, proviene de lo que has hecho con tu propia identidad. En algún momento del viaje de ser padre o madre, dejaste de ser una persona completa y te convertiste en solo una función. Toda tu vida giraba en torno a ellos. Tus decisiones, tus planes, tus sueños, todo se filtraba a través de la pregunta: ¿esto es bueno para mis hijos? Y al principio, cuando eran pequeños y dependientes, tenía sentido, pero nunca desconectaste ese modo. Incluso cuando crecieron, cuando se convirtieron en adultos capaces de tomar sus propias decisiones, seguiste actuando como si tu única razón de ser fuera cuidar, proteger y guiar. Y el problema no es que quisieras demasiado a tus hijos. El problema es que te olvidaste de seguir siendo alguien más que padre o madre. Tus propios intereses fueron quedando abandonados. Tus relaciones fuera de la familia se fueron vaciando. Esa afición que te hacía feliz quedó para más adelante. Ese sueño que tenías antes de tener hijos quedó archivado como algo egoísta, inadecuado para alguien con responsabilidades. Y poco a poco, sin darte cuenta, te convertiste en una cáscara cuya única sustancia era la relación con ellos. Y aquí está la cruda realidad. Cuando no tienes nada más que la relación con tus hijos, necesitas que esa relación te valide existencialmente. Necesitas que reconozcan tu sacrificio, porque sin ese reconocimiento, toda tu vida parece haber sido en vano. Si no te respetan, si no te muestran gratitud, si no reconocen lo mucho que has renunciado, entonces, ¿para qué ha servido todo eso? ¿Qué queda de ti? Y es por eso que la falta de respeto duele tanto. No se trata solo de un comportamiento inadecuado por su parte. Se trata de que toda tu identidad se derrumba, porque has construido tu identidad sobre arena movediza, la aprobación de otras personas. Y las personas cambian, crecen, se alejan, siguen con sus propias vidas. Y cuando eso ocurre, tú te quedas ahí vacío intentando desesperadamente aferrarte a lo que ya no está bajo tu control. Tus hijos sienten el peso de eso. Sienten que los necesitas de una manera que no es saludable, que tu felicidad, tu paz, tu sentido de propósito dependen de su comportamiento. Y eso es agobiante. No porque no se preocupen por ti, sino porque nadie debería cargar con la responsabilidad de ser la razón de ser de otra persona. Es una carga demasiado pesada. Schopenhauer observó algo fundamental sobre la naturaleza humana. Cuanto más te identificas con tus deseos, más sufres. Cuando conviertes el deseo de ser respetado, reconocido y amado de cierta manera en tu identidad central, entregas tu poder. Quedas a merced de circunstancias externas. ¿Te llaman tus hijos? Tienes un buen día.
No te llaman, te hundes. Te visitan, te sientes valioso. Se alejan, te sientes desechable. Y este vaivén emocional no es culpa suya. Es consecuencia de que hayas externalizado tu dignidad, de haber permitido que tu estado interno dependa de variables que no controlas. Y la tragedia es que, cuanto más necesitas, menos recibes, porque la necesidad emocional excesiva aleja a las personas, no por crueldad, sino por instinto de supervivencia. Tus hijos no quieren ser responsables de tu felicidad o tu infelicidad. Quieren tener una relación en la que simplemente puedan estar, sin la carga constante de estar decepcionando o sosteniendo emocionalmente a alguien. Y mientras sigas haciéndolos el centro de tu existencia, mientras tu vida no tenga nada más que esa relación, estarás condenado a sufrir, porque ellos no podrán llenar el vacío que solo tú puedes llenar. ¿Te has dado cuenta de que hablas de tus hijos todo el tiempo? Incluso cuando estás con otras personas, en contextos que no tienen nada que ver con ellos, encuentras la manera de llevar la conversación de vuelta a la relación familiar, a lo que hacen o dejan de hacer, a lo mucho que te has dedicado. Es como si ya no tuvieras temas propios, como si tu vida fuera solo un apéndice de la vida de ellos. Y las personas que te rodean se dan cuenta, te escuchan con educación, pero hay un cansancio velado. Porque te has convertido en un disco rayado, repitiendo el mismo dolor, la misma decepción, la misma historia de dedicación no reconocida. Y una parte de ti lo sabe. Sabes que estás atrapado en un bucle, pero no sabes cómo salir, porque salir significaría tener que reconstruir tu propia identidad, significaría tener que descubrir quién eres cuando no estás siendo padre o madre. Y eso da miedo, porque hace tanto tiempo que no conectas con esa versión de ti mismo que quizá ya ni sabes si todavía existe, pero existe. Solo está enterrada bajo capas de abnegación, de expectativas no cumplidas, de resentimiento acumulado. Y mientras no desentierres a esa persona, mientras no vuelvas a tener una vida que sea tuya, seguirás exigiendo a tus hijos algo que nunca podrán darte, una razón para existir. La pérdida más silenciosa de todas ocurre cuando te das cuenta de que tu autoridad real, aquella que no necesita ser exigida, se ha evaporado. Y se ha evaporado no porque hayas hecho algo obviamente malo, sino porque te has vuelto demasiado predecible en tu dolor. Tus hijos saben exactamente qué esperar de ti, saben que les vas a exigir, saben que vas a comparar, saben que vas a recordar el sacrificio, y cuando algo se vuelve predecible, pierde su poder. Dejaste de ser alguien que inspira, porque te convertiste en alguien que solo resiente, y el resentimiento no genera respeto, genera fatiga. Tus hijos no se despiertan pensando en cómo pueden faltarte al respeto. Se despiertan pensando en cómo pueden evitar otra conversación en la que les hagas sentir culpables, en cómo pueden escapar de la sensación de que nunca son suficientes. Y cada vez que lo evitan, lo interpretas como un rechazo, como prueba de que no les importas. Pero no es eso. Solo están tratando de respirar, tratando de existir sin el peso constante de tu decepción. Y tú, atrapado en tu propia narrativa de víctima, no puedes ver que su alejamiento no tiene que ver con que seas inadecuado. Tiene que ver con que la dinámica entre vosotros se ha vuelto tóxica. No porque alguien sea el villano, sino porque ambos estáis atrapados en roles que ya no funcionan. Esto es lo que nadie te dice. La autoridad real proviene de la integridad, de estar tan seguro de quién eres, tan conectado con tu propio valor, que no necesitas que otros lo confirmen. Cuando estás íntegro, cuando tu vida tiene significado independientemente de la validación de los demás, tu presencia cambia. Dejas de exigir porque ya no lo necesitas. Dejas de recordar lo que hiciste porque ya no estás llevando la cuenta. Dejas de comparar porque ya no estás en una competencia invisible por el reconocimiento. Y ese cambio, esa paz interior que no depende de nadie, es lo que realmente atrae el respeto, porque las personas se dan cuenta cuando alguien no las necesita para sentirse valioso. Y hay algo magnético en eso, algo que hace que los demás quieran estar cerca, no por obligación, sino por elección genuina. Pero no puedes fingir esa integridad, no puedes usarla como estrategia para manipular a tus hijos para que te respeten, porque ellos percibirán la falsedad. La integridad debe ser real, y solo se vuelve real cuando haces el trabajo interno de reconstruir tu vida,
de reconectarte con quién eres más allá de los roles que desempeñas, de encontrar significado en cosas que no dependen del comportamiento de otras personas. Y ese trabajo es difícil, es solitario, da miedo, porque significa renunciar a la narrativa de víctima que te protege de afrontar tu propia responsabilidad. Pero es el único camino real hacia la liberación que dices querer. Schopenhauer pasó años estudiando por qué algunos seres humanos logran trascender el sufrimiento mientras que otros quedan atrapados en él indefinidamente. Y llegó a una conclusión que puede parecer dura, pero que es liberadora. El sufrimiento persiste cuando insistes en querer que la realidad sea diferente de lo que es. Sufres porque quieres que tus hijos sean diferentes, más agradecidos, más presentes, más reconocedores. Y mientras insistas en ese deseo, mientras tu paz dependa de ese cambio, estarás en guerra con la realidad. Porque la realidad es que ellos son quienes son, con sus limitaciones, sus propias heridas, su propio camino. Y tú no controlas eso, nunca lo has controlado. Y cuanto antes aceptes esta verdad, antes podrás empezar a vivir de verdad. No una vida basada en expectativas frustradas, sino una vida basada en lo que realmente existe. Y lo que existe, cuando eliminas las capas de resentimiento, todavía puede tener valor. Todavía puede haber conexión. Todavía puede tener momentos genuinos. Pero solo si dejas de exigir que sea en tus términos. Solo si empiezas a aceptar la relación tal y como es, no como crees que debería ser. Y eso no significa aceptar el desprecio activo, no significa permitir el abuso, solo significa dejar de tratar la indiferencia como una traición, dejar de interpretar la distancia como un rechazo, dejar de cobrar una deuda que nunca se contrajo y empezar a existir de otra manera. Si estás leyendo esto y sientes un nudo en el pecho, si una parte de ti se resiste violentamente a todo lo que se dice aquí, lo entiendo, porque aceptar estas verdades significa renunciar a algo que has mantenido con fuerza durante años, la certeza de que tú tienes razón y ellos están equivocados, la certeza de que tú eres la víctima y ellos son los ingratos. Esa certeza te protege, te da un sentido de identidad, aunque sea una identidad construida sobre el dolor, y dejar eso atrás es aterrador, porque ¿qué queda cuando ya no eres la víctima dedicada? ¿Quién eres cuando ya no exiges reconocimiento? ¿Y si descubres que has pasado años luchando por algo que nunca tuvo que ver realmente con el respeto, sino con tu propio miedo a no ser importante? Son preguntas difíciles, pero son preguntas necesarias. Y si quieres una oportunidad real de transformar esa dinámica, si has llegado al punto de darte cuenta de que lo que estás haciendo no funciona y nunca funcionará, entonces quizás estés listo para un camino diferente. Un camino que no promete que tus hijos vayan a cambiar, pero promete que tú puedes cambiar. Y que ese cambio, aunque no transforme la relación como tú imaginas, te liberará de una prisión que tú mismo has construido. Creé el método SIM precisamente para personas que se encuentran en ese punto de ruptura. No se trata de aprender técnicas de comunicación para que tus hijos te respeten. Se trata de una transformación interna real. Se trata de reinterpretar estas dinámicas. Se trata de dejar de exigir y empezar a existir de una forma radicalmente diferente. El enlace está en la descripción, pero antes de decidir nada, necesitas comprender una última capa de esta dinámica, una capa que te mostrará exactamente lo que tus hijos ven cuando te miran ahora y por qué esa visión debe cambiar. Lo que tus hijos ven cuando te miran no es lo que imaginas. Crees que ven a alguien dedicado que merece reconocimiento, pero no es así. Ven a alguien que intenta controlar a través de la culpa. Ven a alguien que no puede tener una conversación sin convertirla en una rendición de cuentas. Ven a alguien cuya felicidad está condicionada a su comportamiento, y eso no inspira respeto, inspira lástima, o culpa, o irritación, pero nunca admiración genuina. Y lo más doloroso es que no te das cuenta. Sigues actuando de la misma manera, esperando resultados diferentes. Sigues exigiendo, esperando que esta vez finalmente entiendan, pero ya lo han entendido. Han entendido que estar cerca de ti es emocionalmente costoso, que cada visita, cada llamada, cada interacción llevará consigo el subtexto de la decepción, y ante eso hacen el cálculo básico de la supervivencia emocional. Cuanto menos contacto,
menos dolor. No porque no te quieran, sino porque el amor que les ofreces ahora viene envenenado con expectativas imposibles de cumplir, y están cansados de intentarlo y fracasar. ¿Te has parado a pensar cómo hablas con tus hijos? ¿El tono que utilizas? ¿Las palabras que eliges? Hay una rigidez ahí, una tensión, como si cada frase llevara una acusación velada. «Qué bien que hayas podido llamarme hoy». La frase parece un elogio, pero el subtexto es claro. «Deberías llamar más». «Tu hermana siempre me visita los domingos». Parece un comentario casual, pero es una comparación. Es una forma de decir, «Mira cómo ella es mejor que tú». Y tus hijos captan esos subtextos. Han crecido escuchando entre líneas. Han aprendido a descifrar lo que realmente quieres decir detrás de lo que efectivamente dices. Y están cansados de ese juego, porque es agotador tener que traducir cada interacción. Es agotador saber que, hagan lo que hagan, nunca será suficiente. Puedes decir que no es cierto, que los aceptas tal y como son, pero tus acciones cuentan otra historia, y la gente cree en las acciones, no en las palabras. Hay algo aún más profundo aquí. Tus hijos se dan cuenta de que tú los necesitas más de lo que ellos te necesitan a ti. Y eso invierte la dinámica de poder que debería existir en una relación sana entre padres e hijos adultos. Cuando eran niños, dependían de ti. Era natural, era parte del desarrollo. Pero ahora, como adultos, la dependencia emocional es tuya. Necesitas sus llamadas para sentirte querido. Necesitas sus visitas para sentirte importante. Necesitas su reconocimiento para sentirte válido. Y ellos sienten el peso de esa necesidad. Sienten que has puesto la responsabilidad de tu felicidad sobre sus hombros, y es una responsabilidad que no quieren, porque no es justa, porque no es saludable, y porque en el fondo saben que nunca podrán llenar ese vacío. Pueden llamar todos los días, visitar cada semana, decir gracias y te quiero, sin cesar, y aún así encontrarás que falta algo, porque el problema no está en ellos. Está en que tú los has convertido en el centro de tu existencia. Y mientras eso siga así, nada de lo que hagan será suficiente. Quizás ahora sientas rabia. Quizás pienses, ¿cómo pueden pensar que los necesito tanto? Solo quiero un mínimo de respeto. ¿Es eso pedir demasiado? Y la respuesta es no, no es pedir demasiado. El problema no es lo que quieres, es cómo lo buscas. El respeto no es algo que se pide, es algo que se inspira. Y dejas de inspirar respeto en el momento en que empiezas a mendigarlo, porque la mendicidad revela desesperación, y la desesperación no es atractiva, no es admirable, es, en el mejor de los casos, conmovedora. Y conmover no es lo mismo que inspirar. Tus hijos pueden sentir lástima por tu dolor, incluso pueden sentir culpa por causarte sufrimiento, pero la lástima y la culpa no generan el tipo de respeto que tú quieres, generan obligación. Y la obligación genera resentimiento. Es un ciclo sin ganadores. Tú te sientes menospreciado. Ellos se sienten agobiados. Y la distancia entre vosotros no hace más que aumentar. Porque ninguno de los dos sabe cómo romper el patrón. Tú no sabes cómo dejar de exigir. Ellos no saben cómo satisfacerte. Y la relación se convierte en un campo minado donde cada movimiento puede estallar en resentimiento. Schopenhauer decía que la mayoría de los conflictos humanos surgen de un malentendido fundamental. Confundimos nuestras percepciones con la realidad objetiva. Tú ves la situación de una manera, tus hijos la ven de otra, y ambos están convencidos de que su versión es la verdadera. Usted cree que fue un padre o una madre dedicado que merece reconocimiento. Ellos pueden creer que fueron criados por alguien que nunca les dejó respirar. Y ambas percepciones pueden tener fragmentos de verdad, pero mientras cada uno insista en que solo su versión es válida, el abismo permanece, porque no hay diálogo real cuando cada parte solo espera su turno para reafirmar su punto de vista. No hay conexión cuando cada conversación es una batalla por quién tiene razón. Y no hay respeto cuando una parte está constantemente tratando de demostrar a la otra que debe ser respetada. Porque el respeto real, el que realmente importa, no necesita pruebas, simplemente existe. Surge de forma natural cuando alguien reconoce el valor genuino de otra persona. Y no se puede obligar a alguien a reconocer tu valor. Solo puedes vivir de una manera que haga que ese valor sea innegable.
no a través de palabras, a través de quién eres cuando nadie te valida, a través de tu paz cuando las cosas no salen según lo planeado, a través de tu dignidad cuando no te reconocen. Esa es la autoridad que no se puede quitar, pero tú la entregaste y ahora estás tratando de recuperarla de la manera equivocada. Hay un momento específico en el que la pérdida de autoridad se vuelve irreversible a menos que cambies radicalmente de enfoque. Es cuando tus hijos dejan de tomarte en serio, cuando hablas y ellos ponen los ojos en blanco mentalmente, cuando te quejas y ellos solo esperan a que termines para poder irse, cuando tus opiniones sobre sus vidas se convierten en solo ruido de fondo que han aprendido a filtrar. Y tú lo sientes cómo crece la irrelevancia, sientes que tus palabras ya no tienen peso, y cuanto más lo sientes, más alto hablas, te vuelves más vehemente, intentas desesperadamente hacerte oír, pero el volumen no es lo mismo que la sustancia, y la insistencia no es lo mismo que la influencia. Estás confundiendo la presencia física con la presencia real. Estás confundiendo hablar mucho con tener algo significativo que decir. Y tus hijos perciben la diferencia. Saben cuándo alguien habla desde la plenitud y cuándo desde el vacío. Y últimamente, tú has estado hablando desde el vacío, intentando llenar con palabras el agujero que solo puede llenarse con un cambio interno real. Y ellos están cansados de verlo, cansados de que se les culpe por no poder llenar lo que nunca les ha correspondido llenar. Y mientras no lo entiendas, mientras no hagas el trabajo de volver a sentirte completo, la distancia seguirá ahí, porque ellos no podrán darte lo que buscas. Nadie puede, porque lo que buscas solo puede venir de dentro. La verdad a la que debes enfrentarte ahora es que hay una diferencia abismal entre tener razón y estar en paz. Puedes estar absolutamente seguro de que tus hijos deberían respetarte más. Puedes estar seguro de que te has dedicado de formas que merecen reconocimiento. Puedes estar seguro de que están siendo ingratos y aún así estar en una guerra interna que te consume por dentro. Porque tener razón no te libera, no te da tranquilidad, no reconstruye la relación, solo te mantiene atrapado en una posición defensiva en la que necesitas demostrar constantemente tu punto de vista. Y esa necesidad de tener razón, de validar tu narrativa, se ha vuelto más importante que la propia relación. Prefieres tener razón a tener conexión. Prefieres mantener tu historia de víctima dedicada a explorar la posibilidad de que tal vez haya otra forma de ver esto. Y esa elección tiene un costo. El costo es la paz que dices querer. El costo es la relación que dices buscar, porque tus hijos no van a cambiar su perspectiva sobre el pasado. Ellos tienen su propia versión de los hechos, y mientras insistas en que solo tu versión importa, estaréis hablando idiomas diferentes. Schopenhauer dedicó gran parte de su filosofía a una idea radical. La liberación del sufrimiento no proviene de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar tu relación con ellas. No puedes controlar si tus hijos te respetarán. No puedes forzar el reconocimiento. No puedes obligarlos a ver el pasado como tú lo ves. Esas son variables externas fuera de tu alcance, pero puedes controlar si permites que la ausencia de ese respeto destruya tu paz interior. Puedes elegir si sigues haciendo de su validación la medida de tu valor. Puedes decidir si vas a pasar el resto de tu vida cobrando una deuda que nunca se pagará, o si vas a empezar a vivir de verdad. Y vivir de verdad significa renunciar, no de la relación, sino de la necesidad de que la relación sea exactamente como tú la imaginaste. Significa aceptar que el amor entre padres e hijos adultos es complejo, imperfecto, a veces distante, y que eso no invalida todo lo que existió. Significa dejar de medir el afecto en términos de frecuencia de llamadas y empezar a valorar los momentos genuinos cuando ocurren, sin contaminarlos con exigencias de lo que falta. Hay algo más que debes entender. Tus hijos no te deben la vida que tú elegiste tener. Tú decidiste ser padre o madre. Nadie te obligó. Y las decisiones que tomaste, los sacrificios, las renuncias, las prioridades, fueron tuyas. No puedes, décadas después, presentar la factura como si ellos hubieran pedido todo eso. Ellos no pidieron nacer. No negociaron los términos de tu dedicación. Simplemente existieron, y tú, porque los amabas, o porque creías que debías hacerlo, o porque era lo que se esperaba de ti,
hiciste lo que hiciste, pero esas decisiones fueron tuyas. Y la responsabilidad por las consecuencias emocionales de esas decisiones también es tuya, no de ellos. No puedes transferir a tus hijos el peso de tus decisiones no procesadas, de las oportunidades que no aprovechaste, de los sueños que archivaste. Eso no es justo. Y en el fondo lo sabes. Sabes que cuando exiges reconocimiento, parte de lo que estás exigiendo es la validación de las decisiones que tomaste y que, tal vez, si pudieras volver atrás, harías de otra manera. Pero no puedes volver atrás. Solo puedes seguir adelante. Y seguir adelante significa asumir la responsabilidad total de tu vida, pasada, presente y futura, sin culpar, sin exigir, sin convertir a otras personas en el depósito de tus frustraciones no resueltas. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si dejaras de exigir? No como estrategia para manipular a tus hijos para que te busquen más, sino de forma genuina. Si mañana te despertaras y decidieras, voy a dejar de llevar la cuenta, voy a dejar de recordar lo que hice, voy a dejar de comparar lo que di con lo que recibo. Simplemente voy a existir, con o sin su reconocimiento. ¿Qué pasaría? Al principio probablemente nada cambiaría. Tus hijos seguirían contactando contigo con la misma frecuencia, pero algo cambiaría en ti. Dejarías de vivir cada día en función del móvil que no suena. Dejarías de interpretar cada silencio como un rechazo. Dejarías de convertir cada interacción en una oportunidad para exigir, y poco a poco empezaría a ocurrir algo interesante. Recuperarías espacio mental, energía emocional. Empezarías a pensar en otras cosas además de la relación con tus hijos. Empezarías a reconectar con partes de ti que estaban dormidas, y esa reconexión cambiaría tu presencia, no de forma calculada, sino de forma real, porque estarías ocupando tu vida de nuevo, sin esperar a que otros la llenaran. Y aquí está la paradoja que debes aceptar sin intentar convertirla en una estrategia. Cuando te vuelves completo, cuando tu vida tiene sentido independientemente de la validación de tus hijos, cuando existes plenamente sin necesidad de que ellos confirmen tu valor, es precisamente ahí donde te conviertes en alguien que inspira respeto de forma natural. No porque lo estés intentando, sino porque ya no lo necesitas, porque hay algo magnético en alguien que no está mendigando atención, que no está exigiendo afecto, que simplemente está viviendo con dignidad, con propósito, con paz. Y tal vez, tus hijos se den cuenta de ello. Tal vez se acerquen con curiosidad a esa versión de ti que ya no está asfixiándolos. O tal vez no. Quizás la distancia continúe. Y si has hecho el trabajo real de reconstruir tu integridad, de reconectarte con tu valor independiente, de llenar tu vida con un significado que no depende de ellos, la distancia dolerá menos, porque ya no dependerás de su respeto para sentirte válido. Ya te sentirás válido, y nada de lo que ellos hagan o dejen de hacer podrá quitarte eso, porque finalmente, después de años de vivir a través de otros, estarás viviendo a través de ti mismo. Y esa, al fin y al cabo, es la única libertad real. La reconexión genuina no comienza con una conversación difícil en la que finalmente dices todo lo que te atraganta. No comienza con una carta emotiva explicando tu punto de vista. No comienza con usted tratando de hacer que sus hijos comprendan cuánto ha sufrido. Comienza con el silencio, con usted dejando de hablar, dejando de explicar, dejando de justificar, dejando de exigir, y ese silencio no es un castigo. No es el silencio gélido de quien está haciendo una rabieta emocional, esperando que el otro se dé cuenta y venga a pedir perdón. Es el silencio de quien finalmente ha comprendido que las palabras, en este punto, ya no construyen nada, solo destruyen lo poco que queda. Es el silencio de quien está cansado de pelear, cansado de demostrar, cansado de intentar arrancar de los demás lo que solo se puede cultivar internamente. Y hay algo poderoso en ese silencio, porque por primera vez en mucho tiempo no estás intentando controlar la narrativa, no estás tratando de hacer que tus hijos vean las cosas a tu manera, solo estás existiendo. Y existir sin agenda, sin expectativas, sin exigencias, eso es radicalmente diferente a todo lo que has hecho hasta ahora. Cuando dejas de hablar, sucede algo interesante. Empiezas a escuchar, no solo las palabras de tus hijos, sino lo que hay detrás de las palabras.
las defensas, los miedos, las heridas que llevan consigo y que tú nunca has percibido porque estabas demasiado ocupado defendiendo las tuyas. Y tal vez, por primera vez, puedas ver que ellos también están sufriendo, que la distancia entre vosotros no les resulta cómoda, que ellos también desearían una relación diferente, pero no saben cómo construirla mientras tú estás constantemente exigiendo, comparando, recordando. Están atrapados en el mismo patrón que tú, solo que al otro lado. Tú exiges respeto, ellos se alejan. Tú aumentas las exigencias, ellos aumentan la distancia. Y nadie sabe cómo romper el ciclo porque ambos esperan que el otro dé el primer paso. Pero el primer paso no les corresponde darlo a ellos, te corresponde a ti, porque tú eres el padre, la madre. Y aunque sean adultos, aunque sientas que ya has hecho tu parte, la verdad es que la madurez emocional no es una competición. No se trata de quién debe ceder primero. Se trata de quién tiene la capacidad de ceder. Y si has llegado hasta aquí, si estás leyendo esto y sintiendo el peso de cada palabra, entonces tienes esa capacidad. Quizás tus hijos aún no la tengan. Y está bien, puedes empezar de todos modos. Empezar significa aparecer de una manera diferente, no con grandes declaraciones de cambio, sino con una presencia silenciosa. ¿Te llaman tus hijos? Escúchalos sin exigir nada a cambio. ¿Te visitan? Recíbelos sin hacer comentarios sobre cuánto tiempo ha pasado desde la última visita. ¿Comparten algo de su vida contigo? Simplemente recibe la información sin convertirla en una oportunidad para dar consejos no solicitados o compararla con lo que tú harías. Estás ahí, presente, pero sin la urgencia de moldear, corregir, dirigir. Y eso es difícil, porque has pasado tanto tiempo creyendo que tu papel era guiar que ya no sabes cómo simplemente estar. Crees que si no estás enseñando, aconsejando, advirtiendo activamente, no estás cumpliendo con tu función. Pero tus hijos ya no necesitan una guía constante. Necesitan a alguien que pueda ser testigo de sus vidas sin juzgarlos, alguien en cuya presencia puedan simplemente ser sin miedo a decepcionar, sin el peso de las expectativas no cumplidas. Y tú puedes convertirte en esa persona, pero solo si renuncias a la necesidad de controlar cómo viven. Esto no significa que estés de acuerdo con todas sus decisiones, no significa que no tengas opiniones, solo significa que reconoces que su vida les pertenece, con sus aciertos y sus errores, con sus consecuencias buenas y malas, y que tu función ya no es protegerlos de todos los errores posibles. Tu función ahora, si es que aún tienes una, es estar disponible cuando te necesiten, no de forma invasiva, no de forma que sugiera que estabas esperando a que fallaran para poder decir te lo dije, sino de forma genuina, de forma que diga, estoy aquí, no te voy a exigir nada, no te voy a juzgar, no voy a convertir tu momento difícil en una oportunidad para demostrar que siempre he tenido razón. Solo estoy aquí si quieres. Y tal vez al principio no lo acepten. Quizás la desconfianza sea demasiado grande. Quizás piensen que es una trampa, que solo estás esperando una oportunidad para volver a la antigua forma de exigir y controlar. Pero si mantienes esta nueva presencia, si demuestras con acciones consistentes que realmente has cambiado, empezarán a relajarse, no de la noche a la mañana, pero gradualmente, y se abrirán espacios donde antes solo había tensión. Schopenhauer tenía una visión interesante sobre la compasión. Decía que la compasión real no es sentir lástima por alguien, es reconocer que el sufrimiento del otro es tan legítimo como el tuyo. Es suspender, aunque sea momentáneamente, tu propia narrativa para ver realmente al otro tal como es. Y tal vez eso es lo que falta. Compasión real por sus hijos, no la compasión condescendiente de quien se cree superior, que sabe más, que ha vivido más, y por lo tanto tiene derecho a juzgar, sino la compasión humilde de quien reconoce, ellos también están haciendo lo mejor que pueden, también están heridos, también están tratando de navegar por la vida con las herramientas imperfectas que tienen, y parte de su dificultad tal vez provenga de cómo los crié, de los mensajes que les transmití, de las expectativas que les impuse. Eso no es culpa, es solo el reconocimiento de que yo influí, y esa influencia tuvo consecuencias que no preveía. Cuando logras mirar a tus hijos con esa compasión, sin la carga de la decepción,
sin la comparación constante con lo que crees que deberían ser, algo se abre. No necesariamente en ellos, sino en ti. Y esa apertura interna es lo que realmente importa, porque de ella nace la posibilidad de una relación diferente. El cambio más profundo ocurre cuando te das cuenta de que puedes amar a tus hijos y al mismo tiempo tener una vida plena que no depende de ellos, que puedes preocuparte sin ahogarte, que puedes estar disponible sin estar desesperado, que puedes ofrecer sin exigir, y esa independencia emocional, no la confundas con frialdad o indiferencia, es lo que finalmente te libera, porque ya no estás en un tira y afloja, ya no estás midiendo quién da más, quién se preocupa más, quién se esfuerza más, simplemente estás viviendo, y en esa vida, tus hijos tienen un espacio, pero no son el centro, no son la razón de tu existencia. Son personas a las que amas y que forman parte de tu historia, pero que no definen si tienes o no valor. Y cuando llegas a ese lugar, y es un viaje, no un destino instantáneo, tu presencia cambia por completo, no porque estés fingiendo, sino porque realmente has cambiado. Ya no necesitas una validación constante, ya no estás contando cuántas veces te han llamado este mes, ya no estás comparando su comportamiento con el de los hijos de otras personas. Estás en paz. Y la paz no se puede forzar, pero se puede percibir. Y cuando tus hijos se den cuenta de que estás genuinamente en paz, que ya no estás tratando de sacarles nada, tal vez se acerquen, o tal vez no. Y si has hecho el trabajo interno, ambas posibilidades serán aceptables. Difíciles, tal vez, pero aceptables. El respeto que no hay que pedir surge de un lugar completamente diferente al que imaginabas. No viene de que hayas hecho más. No viene de que te hayas sacrificado correctamente. No viene de que tus hijos finalmente vean todo lo que has hecho. Viene de que has dejado de necesitar que lo vean. Viene de tu capacidad de existir con dignidad, incluso cuando no se te reconoce. Viene de tu paz interior, que no depende de la validación de nadie. Y ese es el giro más cruel y más liberador al mismo tiempo. Solo recibes el respeto que buscas cuando dejas de buscarlo. Porque en ese momento te conviertes en alguien diferente, alguien que ya no está mendigando, alguien que ya no está exigiendo, alguien que simplemente está siendo. Y hay algo profundamente respetable en alguien que es completo por sí mismo, que no necesita una audiencia para tener valor, que no necesita una confirmación constante para saber quién es. Schopenhauer pasó toda su vida explorando esta verdad. La verdadera libertad no proviene de conseguir lo que quieres, sino de dejar de necesitar tanto lo que quieres, de soltar el control sobre los resultados, de aceptar que solo controlas tus acciones, nunca las consecuencias, y tal vez nunca recibas el reconocimiento que consideras justo. Tal vez tus hijos nunca digan las palabras que te gustaría escuchar, tal vez nunca demuestren gratitud de la forma que imaginaste. Y eso puede ser doloroso, puede ser una de las pérdidas más silenciosas y profundas que enfrentarás, la pérdida de la fantasía de que algún día todo tendrá sentido, de que algún día ellos lo entenderán, de que algún día recibirás lo que te mereces. Pero perder esa fantasía también es liberador, porque mientras vivas en ella, seguirás atrapado, seguirás esperando, seguir decepcionado. Y cuando finalmente aceptas que tal vez nunca suceda, no con amarga resignación, sino con madura aceptación, puedes empezar a vivir de verdad, no una vida basada en expectativas futuras, sino una vida basada en lo que existe ahora, y lo que existe ahora puede que no sea perfecto, puede que no sea lo que soñaste, pero aún puede haber momentos de conexión real, aún puede haber conversaciones genuinas, todavía puede haber amor, aunque sea un amor diferente, más contenido, más cuidadoso de lo que te gustaría. Y puedes elegir valorar esos momentos sin envenenarlos con exigencias de lo que falta. Puedes elegir estar presente cuando tus hijos se abren, sin usar esa apertura como una oportunidad para exigirles que se abran más a menudo. Puedes elegir celebrar los pequeños gestos sin convertirlos en un trampolín para exigir gestos más grandes. La reconexión con tus hijos, si se produce, no será un momento cinematográfico en el que os abrazáis llorando y todo queda perdonado y olvidado. Será gradual, será vacilante, habrá avances y retrocesos, habrá momentos en los que querrás volver a la antigua forma de exigir,
porque el cambio es demasiado lento y estás cansado de esperar. Pero si se mantiene firme en esta nueva forma de existir, si no vuelve a los viejos patrones, cuando le invada la frustración, algo puede empezar a reconstruirse. No la relación que existía, no la relación que imaginaba, sino una relación nueva. Una relación entre adultos, en la que nadie intenta controlar ni exigir, en la que hay espacio para las diferencias, en la que se aceptan las imperfecciones mutuas, en la que el amor no viene con recibo. Y tal vez esa relación nunca sea tan intensa como te gustaría, tal vez nunca tengas la frecuencia de contacto que consideras ideal, tal vez siempre haya una parte de ti que sienta que podría ser más, pero si es una relación genuina, en la que podéis estar juntos sin tensión constante, en la que hay momentos reales de conexión, aunque sean raros, en la que hay respeto mutuo, aunque sea silencioso, tal vez eso sea suficiente, no porque hayas bajado tus estándares, sino porque has madurado tus expectativas. Y el primer paso posible no es grande, no es dramático, es solo tú eligiendo, hoy, no exigir, no recordar lo que hiciste, no comparar, no convertir una simple interacción en una oportunidad para educar o corregir. Es tú eligiendo estar presente de una manera diferente. Y mañana, elegir de nuevo. Y al día siguiente, elegir de nuevo. Hasta que esa elección se vuelva natural. Hasta que te des cuenta de que ya no estás haciendo un esfuerzo por no exigir. Simplemente, ya no exiges porque ya no lo necesitas. Porque tu paz ya no depende de eso. Y cuando llegues a ese lugar, y puedes llegar, aunque ahora parezca imposible, mirarás atrás y te darás cuenta de que el viaje no se trataba de hacer que tus hijos te respetaran, se trataba de recuperar el respeto por ti mismo. Se trataba de dejar de mendigar lo que ya tenías dentro, pero a lo que no podías acceder, porque estabas demasiado ocupado buscándolo fuera. Se trataba de liberarte de la prisión de la necesidad de validación externa y por fin empezar a vivir. No a través de los ojos de tus hijos, no a través del reconocimiento de los demás, sino a través de ti mismo. Y esa es la única libertad que nadie te puede quitar, porque viene de dentro y solo depende de ti. Schopenhauer murió solo, sin hijos, sin gran reconocimiento en vida, y sin embargo dejó un legado filosófico que atraviesa siglos, porque entendió algo fundamental. El valor de una vida no se mide por el reconocimiento que recibe, sino por la integridad con la que se vive. Puedes pasar el resto de tu vida esperando que tus hijos te validen, o puedes empezar, hoy, a validarte a ti mismo, reconociendo que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento, que tus intenciones eran genuinas, incluso cuando los resultados no fueron los esperados, que eres humano, imperfecto, y que eso no te disminuye, que tu vida tiene valor independientemente de cómo te vean tus hijos, y que puedes, aunque sea difícil, aunque duela, elegir vivir con dignidad, no la dignidad rígida de quien necesita demostrar algo, sino la dignidad tranquila de quien sabe quién es, y que no necesita nada más que eso. Deja un comentario. ¿Sigues intentando forzar el respeto, o ya te has dado cuenta de que esa batalla no se puede ganar de esa manera? ¿Qué es lo que más te pesa en esta dinámica familiar? Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal.